Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a dar inicio a lo que corresponde la primera unidad, que es el tema lenguaje y comunicación. Para esto yo había solicitado que por favor dieran lectura a un texto bajo el cual ustedes tendrán que elaborar la primera tarea que será considerada para el siguiente miércoles hasta las 9 de la mañana, que ustedes deberán subirla al aula virtual. ¿Sí? Si de pronto alguien de los estudiantes que ya está presente me quiere comentar un poquito acerca de los temas, subtemas, qué les pareció el libro, qué pudieron aprender a través de esa lectura, les escucho, por favor. Le escucho, Juan Carlos. Eh, Sí, buenos días con todos. Buen día. Para mí me pareció muy importante y le voy a dar así como lo que yo saqué del libro, ¿ya? Ya, perfecto. Ok. Siempre cuando un grupo o una persona trata de exponer sobre un tema o algo, es muy recurrente que tengamos nerviosismo, temor y hasta pánico escénico. Por Ujú. eso es muy necesario tener muy en claro la comunicación oral en público para garantizar así que nosotros tengamos entendido nuestros temas. Ujú. En una exposición muchos se limitan a leer, a leer las diapositivas o lo que está previamente escrito en un papelote de nuestros espectadores. Por eso Ujú. es muy importante la dominación tanto oral como escrita para que nuestro tema sea de fácil comprensión, por lo Ujú. cual existe tanto lo que es la expresión oral y escrita. Ya. Sí, em, les voy a dar unas diferencias, las cuales yo copié de la que está en el libro. El lenguaje Mira, escrito, vamos a hacer una cosita para ir, porque de pronto usted ya les va a dar un resumen y aquellas personas que no leyeron tienen que entender la lógica cuando yo haga o cuando yo les indique la cartografía como la deben hacer. Entonces, en base a los pocos elementos que usted me ha dado, yo más o menos le voy a dar a usted una idea, porque esa es, como le digo, la contextualización que usted debe tener de la cartografía o que los compañeros deben tener de la elaboración de esta técnica de la cartografía cuando ya les toque trabajar. Entonces, usted me ha hablado tres conceptos que yo más o menos logré sistematizarlos de la siguiente manera. Usted habló de la comunicación oral en público, usted habló del dominio comunicacional como otro subtema, y puede ser otro que de la derivación de ideas que me dio, yo lo podría trabajar como recursos en la exposición oral para hablar de las presentaciones, ¿no es cierto? Podríamos resumir así en esos conceptos hasta donde usted avanzó. Podría darme otros, pero yo le voy a poner el ejemplo de los tres. ¿Sí o no, Juan Carlos? Sí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? sí, Comunicación oral en público, dominio comunicacional y recursos en exposición oral. Vamos a pensar en un concepto macro, en un concepto grande que podría contener a esos tres como que fuesen sus hijos. ¿Cuál podría ser ese concepto grande que podría contener a la comunicación oral en público, al dominio comunicacional y a los recursos en exposición oral? Yo le doy ideas para que más o menos mire cómo podría ser ese concepto grande. Podría ser simplemente el hecho de la comunicación como un concepto grande que le va a contener a la comunicación oral en público, al dominio comunicacional y a los recursos de exposición oral. Podría ser la expresión oral, podría ser el lenguaje oral, podría ser la comunicación y el lenguaje. Eso ya dependerá de la idea que usted tenga de su libro. Solo le estoy dando ideas para que cuando yo le indique cómo debe ser la cartografía, usted mire cómo asocia. La cartografía maneja un núcleo que viene a ser un concepto grande que va a contener a esos tres que he derivado de sus aportes que me dio del texto. ¿De acuerdo? No le voy a decir ni póngale este ni el otro. Usted va a ir generando ese concepto nuclear que les va a contener a estos tres que usted me dio: comunicación oral en público, dominio comunicacional y recursos en exposición oral. Si usted, a lo largo de la explicación de la cartografía, quiere jugarse con algún concepto y en vez de poner, por ejemplo, recursos en exposición oral, usted piensa otro que de pronto podría explotar mejor a través del desarrollo de cada uno de los ejes que tiene este esquema gráfico, usted lo puede hacer. ¿De acuerdo, Juan Carlos? Cuando yo ya les explique la cartografía, usted
de ese análisis que le acabé de hacer ahorita. ¿Estamos? Sí. Listo, ¿ya? Gracias. Voy a dar paso. Yo había pedido a alguien que me ayude con esto, ¿sí? Para que ustedes tengan claro que antes de explicar yo la cartografía, ustedes como requisito deben tener Buenos días, prof. No sé si soy solo yo. jóvenes, estamos con problemas del internet. Vamos a esperar siempre cuando pase esto hasta que yo pueda de pronto cambiar de red o cualquier situación para poder solventar el problema. Listo, jóvenes, ya me cambié más bien a otro internet. Como les iba diciendo, si ustedes no leyeron y no procesaron el texto, así yo les indique cuáles son los elementos que deben incorporar en cada uno de los ejes que tiene este organizador gráfico, ustedes van a tener dificultad. Y ahorita yo ya tengo personas que me están escribiendo al chat y me dicen, ¿y ahora qué? Jóvenes,
yo les puedo dar los lineamientos que deben ir o que deben constar en cada uno de los ejes. Pero para que usted sepa qué información va en cada eje, es necesario que ustedes lean, porque yo no puedo estar en cada cabecita indicándoles qué es lo más importante. Eso es procesamiento y razonamiento lector. Eso ya depende del estudiante que fue responsable y que leyó el documento, ¿sí? Y eso voy a evidenciar en la tarea, porque usted no puede solo dar forma a la cartografía, sino tiene que dar fundamento, tiene que justificarme con mi información. Y yo como profesora me doy cuenta de que escogió la información adecuada, que procesó correctamente cuando hubo lectura, ¿sí? Entonces, por favor, esa es una recomendación para aquellas personas que de pronto hoy no leímos o leímos incompleto y ahora ya tenemos que hacer la tarea. Entonces, lo primero que deben hacer es leer. Voy a compartir la pantalla, jóvenes, para dar explicación a algunos contenidos relacionados con esta unidad y que en el libro no están, o que si están de pronto muy muy generales y que yo necesito trabajar con ustedes para que ustedes entiendan la lógica de la asignatura. Me confirman, por favor, si es que ya estamos compartiendo la pantalla del aula virtual. Estamos ya compartiendo. Listo, gracias. Sí. Gracias. La primera unidad se titula El lenguaje y comunicación, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a descifrar algunos conceptos de forma muy rápida para estar dentro del tiempo planificado para esta actividad. Vamos a dar lectura primero a esta cita de Paulo Freire. Pero antes de hablar de esta cita, yo quisiera que ustedes se ubiquen en algo. Ustedes son estudiantes del primer semestre de la carrera de bioquímica y farmacia. Imagino que todos, antes de ser matriculados en la carrera de bioquímica y farmacia, entienden o entendieron el alcance de su carrera. Entendieron lo que van a hacer cuando se gradúen como bioquímicos farmacéuticos, ¿cierto? Ustedes saben cuáles son los roles, cuáles son las aristas hacia las que deberán mirar en un futuro no muy lejano cuando ya sean profesionales. Entonces, la idea de la asignatura de comunicación oral y escrita es marcar desde los primeros niveles el desarrollo de ciertas habilidades y estrategias que fortalezcan ese perfil que van a tener ustedes como bioquímicos farmacéuticos, ¿sí? Entonces, más allá de detenernos en pensar en que la comunicación es un proceso interactivo, donde el emisor transmite un mensaje, comunica algo y listo, ustedes tienen que ser emisores críticos, reflexivos, que llamen a la creatividad y a proponer nuevas situaciones que podrán cambiar el mundo en sí, ¿no es cierto? Porque ustedes van a ser profesionales en el área de la salud y la salud es uno de los aspectos más importantes que a todos nos involucra en el sentido de que ustedes podrán dar soluciones efectivas en un determinado momento. Entonces, por favor, algún estudiante de los aquí presentes, necesito que me ayuden dando lectura a esta cita de Paulo Freire para que ustedes se den cuenta cuál es el proceso comunicacional que ustedes necesitan explotar dentro de lo que significa este término comunicación. Ayúdenme con la lectura, por favor. Yo, profe, yo leí. Sí, Dice, listo, gracias. comunicación. Es la expresión de las personas en la palabra, desde la cual se construye el lenguaje. El diálogo es la acción privilegiada que permite mirar y plantear entre los seres humanos las posturas ante la realidad. La comunicación significa garantizar también la posibilidad de que cada persona reflexione de una manera crítica sus realidades. En ese sentido, será importante no solo consumir información, sino producirla y, ¿por qué no?, cuestionarla. Paulo Freire. Listo. Entonces yo he querido partir de esta cita para que ustedes entiendan que la comunicación deja de ser una materia que de pronto algunas personas dicen, bueno, comunicación, lenguaje, ¿para qué me va a servir a mí como bioquímico farmacéutico? Le va a servir muchísimo, porque usted como bioquímico farmacéutico tendrá todo el tiempo del mundo para a través de las evidencias que comprueben en los laboratorios, para a través de todas las investigaciones y demostraciones que quiera hacer, tal vez mediante artículos, publicaciones, papers científicos, usted deberá trabajar o deberá incluir la comunicación en todo su quehacer
académico primero y luego profesional, ¿sí? Entonces, para que usted entienda la lógica de la importancia de la comunicación en su perfil, vamos a dar paso a los elementos que consta o que tiene este proceso. Nosotros desde que estamos en el colegio ya nos hablan de estos elementos, sin embargo, los que yo voy a ir ratificando o reforzando ahora siempre van a estar encaminados con ejemplos que tienen que ver con su perfil profesional. La definición de comunicación. Comunicación es la acción de comunicar o comunicarse. Se entiende como el proceso por el que se transmite y recibe una información. Todo ser humano tiene la capacidad de comunicarse con los demás. Ustedes aún más, cuando deberán comunicar, como les dije, los resultados de las investigaciones que hagan en los laboratorios, cuando deberán comunicar los resultados que vayan detectando tal vez a través de un laboratorio con muestras médicas, ¿sí? ¿Cuáles son esos componentes? El emisor, el receptor, el canal, el código, el mensaje y la situación. Emisor, como ustedes bien ya deben conocer, es la persona que transmite el mensaje. Receptor, la persona que recibe ese mensaje o esa información. El canal, el medio por el cual se transmite el mensaje. Cuando es de forma presencial, el aire que permite a través de la voz, ¿no es cierto?, enviar ese mensaje. El papel, en el caso de que usted tenga que hacer una publicación, un artículo, un paper, ¿sí? En este caso, ahora incluso tenemos lo que es de los medios digitales, como estamos frente a lo que es un proceso virtual, ya se involucraría este otro canal. El código, jóvenes, el código son los signos que utiliza el emisor y el receptor para que ese mensaje pueda llegar de forma adecuada. El signo más usual es el idioma, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usted recibe una clase en otro idioma? Usted no podría entenderla si es que usted no sabe ese idioma. Entonces, ustedes saben bien que en algún momento de su vida, cuando ya de pronto se dediquen a hacer investigación, si es que alguno de ustedes tiene esa aspiración como bioquímico, en algún momento seguirse especializando, usted deberá mirar que uno de los signos más importantes es el idioma inglés, porque la mayoría de revistas científicas donde se indexan artículos de alto impacto son consideradas o elaboradas a través del inglés. Entonces, mire ese código que a lo largo del tiempo, para que su comunicación o su mensaje pueda llegar a una audiencia, deberá incluirlo como parte de ese proceso comunicativo. El mensaje es lo que usted diseñe, lo que usted quiera mostrar, lo que usted quiera publicar, lo que usted quiera difundir a través de una conferencia, lo que usted quiera explicar a través de una casa abierta, lo que usted quiere exponer a través de una exposición en el aula de clase. Y la situación son todas las circunstancias o hechos que pueden afectar al emisor o al receptor para condicionar la interpretación del mensaje. Por ejemplo, si yo empezaba, no daba solución a lo del Internet, pensemos que solo podía acceder a una red. Ahorita ya estábamos en problemas porque el Internet no permitía el acceso, se me empezaba a colgar. Eso hacía de que de pronto les tenga que escribir y decirles, jóvenes, esperemos a más tarde para comunicarnos, y ya hacía de que de pronto más tarde algunas personas no puedan comunicarse y se imposibilita o ya empieza a generarse ciertos problemas de comunicación, ¿sí? Entonces, estas son las situaciones que nosotros debemos de evitar cuando haya un proceso comunicacional que esté abierto. Dentro de esta imagen en jóvenes, nosotros estamos dentro de lo que es un proceso comunicativo lineal. El emisor envía a través de un canal un mensaje que debe ser encaminado por el mismo canal, ¿sí?, hacia el receptor, utilizando códigos que sean similares y que sean entendibles tanto entre el emisor y el receptor, y evitando situaciones que puedan alterar que este mensaje llegue de forma efectiva al receptor. Dentro de la clasificación de la comunicación, tenemos este esquema. Este esquema, jóvenes, hace referencia a las 3 unidades que nosotros vamos a tener que ir explotando en nuestra asignatura, ¿no es cierto? Y les voy a decir por qué. Aquí resume con conceptos claves las 3 unidades, o sea, en el sentido de qué es lo que vamos a aprender, qué es lo que vamos a revisar en esta asignatura de comunicación. Nosotros como bioquímicos farmacéuticos vamos a trabajar la clasificación de la comunicación según la clase de signos que vayamos a emplear, porque es la única que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos
una comunicación crítica, reflexiva, en el sentido de la transmisión de noticias. No, nosotros no somos periodistas, no somos, qué sé yo, tal vez educadores, nosotros somos bioquímicos, nosotros tenemos que desarrollar estrategias que vayamos a utilizar en algún momento desde nuestro perfil como bioquímicos farmacéuticos. Entonces, son esos de acuerdo a los signos? Los que específicamente utilizan la palabra, sea oral o la palabra sea escrita. Y dentro de esto tenemos la comunicación verbal, lingüística, que incluye la palabra, y la comunicación no verbal, que es la inclusión de elementos no verbales. Dentro de la comunicación verbal vamos a tener la comunicación oral y la comunicación escrita. Dentro de la comunicación oral, y por eso ustedes se dan cuenta que leímos un libro que hace alusión ya a estos dos conceptos y a la aplicabilidad que nosotros deberíamos darles en ese sentido. Entonces, dentro de la comunicación oral, ustedes como bioquímicos en algún momento de su vida tendrán que estar presentes en un simposio, tendrán que estar presentes en una conferencia, tendrán que hacer una exposición de algún tema, tendrán que hacer diálogos, tendrán que estar atendiendo a un público, y ahí está presente la comunicación. Y dentro de la comunicación escrita, ustedes como bioquímicos en algún momento tendrán que escribir un artículo científico, tendrán que hacer un ensayo divulgativo, tendrán que hacer un informe de laboratorio, tendrán que hacer un resumen de algún tema, de alguna asignatura, tendrán que publicar un artículo científico. Sí, entonces está la comunicación escrita. Ahora, ¿qué hace la comunicación no verbal? La comunicación no verbal es una parte, es un elemento de la comunicación que apoya de manera directa, ¿sí?, a la comunicación oral y a la comunicación escrita. ¿De qué forma apoya? Cuando usted haga una conferencia y usted necesite elaborar las presentaciones, cuando usted necesite saber cómo se va a mover en el público, cómo va a utilizar las manos, cómo va a gestualizar de pronto las palabras, cómo va a hacer uso del recurso de la diapositiva, ahí está trabajando la comunicación oral. Usted no puede llegar frente a un público, pararse al frente, no mover las manos, solo estar ahí firmes, sin una diapositiva, sin mostrar algo. No puede, porque ahí tal vez el mensaje de lo que usted quiera transmitir se debilitaría. Entonces, siempre se va a apoyar en la comunicación no verbal. Y la comunicación escrita también se va a apoyar en la no verbal. ¿Cuándo? Cuando usted hace un informe de laboratorio y dice, efectivamente, yo tengo que hacer mis dibujitos de todo lo que yo fui evidenciando, los cambios de colores, de tonos, de situaciones en los compuestos, en las cosas que utilice en el laboratorio. Entonces, ahí está trabajando todo lo que es elementos no verbales. Cuando usted, al publicar un artículo científico, usted dice, necesito de pronto buscar unos cuadros estadísticos o un programa que me diseñe cuadros visibles que sean atrayentes al público, al que vaya a leer, ahí usted está explotando todo lo que es elementos no verbales dentro de lo que es la comunicación escrita. En esta diapositiva, jóvenes, estamos resumiendo prácticamente lo que hemos dicho aquí, ¿sí? Para que usted ya tenga redactado algunas cosas. Por favor, 4 estudiantes de forma ordenada me van a ir dando lectura a cada uno de estos cuadritos que tenemos aquí, tanto de la comunicación verbal, oral, escrita y la no verbal. ¿Me ayuda, por favor, los estudiantes? ¿Algún estudiante que me ayude con la lectura? A ver, profe, yo le ayudo con comunicación verbal. Ya, ¿sí? Ya. Es aquello que utiliza como signos las palabras para la transmisión de mensajes y la presentación de objetos y hechos de la realidad. Emplea reglas gramaticales para construir mensajes mejor estructurados mediante la información de oraciones con las cuales se presentan los pensamientos de diferente índole. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Yo prefiero le ayudo con la comunicación oral. Gracias. Ya. La comunicación oral utiliza palabras pronunciadas por la voz. Intervienen elementos no lingüísticos como la entonación y el volumen. Se fortalece con la comunicación no verbal. ¿Listo? Gracias. ¿Alguien más? Yo le ayudo a comunicación oral. Ya. Listo. Sigan las dos chicas en orden.
Comunicación escrita. No está sometida a los conceptos de espacio y tiempo. La interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata, ya que lo escrito perdura a lo largo del tiempo. Perfecto. Estamos claros que, por Comunicación no ejemplo, verbal. a ver, espéreme un ratito, solo voy a hacer una explicación aquí. Mientras usted, por ejemplo, a través de una conferencia científica, usted emite un mensaje que de pronto con el pasar de los días podría olvidarse, tal vez ya no sería tan considerada, cuando usted escribe o publica un paper, por ejemplo, usted eso publica en la revista indexada y eso no le quitan nunca del espacio o de la revista donde fue registrado este documento. Entonces, ahí está o ahí se entiende esto de que la comunicación escrita perdura a lo largo del tiempo, ¿no? Listo, ahora sí, ayúdame la señorita con la comunicación no verbal. Comunicación no verbal. Es aquella que utiliza como signo del lenguaje corporal que los seres humanos utilizan para transmitir mensajes, en la mayoría de casos de forma inconsciente y consciente en varias ocasiones. Muchas gracias. Entonces, estamos claros, ¿no? Estos son los enfoques que vamos a trabajar. Usted ahora, a través de la tarea que va a hacer de la cartografía, ustedes van a explotar lastimosamente, no podemos estar en el aula para yo poder validar cuáles van a ser sus comportamientos en una exposición. Y yo no podría ahorita hacerles exponer virtualmente porque son bastantes estudiantes y muchos de pronto no poseemos los recursos adecuados como para poder conectarnos en ese momento y hacer la exposición como se debe. Entonces no se va a evaluar bien eso. Pero lo que yo voy a evaluar en esta primera tarea es el recurso, ¿sí? El recurso que usted planificaría para una exposición. Y para ello nos vamos a apoyar en los mismos contenidos de la unidad. O sea, usted va a preparar o va a diseñar una presentación apoyándose en los mismos elementos de la unidad para a la vez fortalecer el aprendizaje de esos contenidos y para yo poderme dar cuenta qué tan sistemático fue usted para plasmar los conceptos efectivamente relevantes en esa presentación. Entonces, nosotros vamos a trabajar lo que es el recurso de lo que sería una comunicación oral, apoyándonos en elementos no verbales, como imágenes, textos, esquemas, ¿sí? Que estarían trabajados aquí, ¿sí? Y a la vez se va a convertir también en una herramienta, un recurso escrito, porque esa presentación ustedes la pueden tener y en algún momento, cuando yo volvamos a la presencialidad, ustedes pueden tomar como ejemplo para elaborar y adaptar a otros temas de otras asignaturas que ustedes en su momento van a necesitar hacer este recurso para hacer sus exposiciones. Entonces, vamos a pasar al concepto lenguaje, que es otro de los conceptos que se trabaja en esta unidad. El lenguaje, dice, es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra o gestos, utilizando un sistema de signos para comunicarse de forma verbal y no verbal. Verán, jóvenes, el lenguaje, como en esta definición nos explica, dice, es una capacidad propia. Quiere decir que esta capacidad propia que tiene el ser humano la ha ido adquiriendo a través del tiempo según su coyuntura familiar, su coyuntura social, ¿sí? No sé si ustedes a veces, cuando estábamos todavía en la presencialidad en algunos procesos educativos, ustedes notaban que entre unas estudiantes y entre otros compañeros, algunos tenían mayores habilidades, por ejemplo, asertivas, interactivas, para comunicarse con el profesor, para ser más espontáneos, para hacer sus exposiciones. Algunos son hábiles para bailar, otros son hábiles de pronto para hacer bromas. Eso es el lenguaje, esas habilidades, esas capacidades que se fueron formando, ¿sí? En cada sujeto. No todas las personas somos iguales, porque incluso cada persona desarrolla un diferente tipo de inteligencia y dependiendo de ese desarrollo cognitivo que tiene cada sujeto, se va formando el lenguaje. En comunicación, jóvenes, ¿o qué hace la comunicación al lenguaje? Le va ayudando a usted a fortalecer ese lenguaje, ¿no es cierto? Es una ayuda al lenguaje. El compañero que
que nos hacía el análisis a un inicio, nos decía, nos hablaba de los ejercicios de respiración para ir controlando controlando ese miedo que a veces tenemos a las expresiones en público, qué sé yo, a exponer, a discutir con el profesor, a explicar un tema. Hay personas que tienen miedo, tal vez ustedes ahora todos están tras de una pantalla y nadie ha podido desarrollar esa habilidad y eso es algo que nos va a perjudicar, porque lastimosamente yo en primer semestre, cuando estábamos en la presencialidad, yo les hacía que todos expongan, a todos yo les miraba, a todos yo les decía, ahora vamos a ir con esa debilidad, porque yo les explico, yo les digo lo que hay que hacer, pero yo no puedo mirar si es que efectivamente ustedes aplicaron eso, ¿sí? Entonces eso se irá viendo en el transcurso de los semestres, conforme ustedes con otros profesores vayan también superando esos obstáculos que algunos compañeros pueden tener, ¿no es cierto? Entonces la comunicación, el uso de diapositivas, el uso de las cualidades comunicativas en el sentido de conocer cuáles son las habilidades, los ejercicios que ustedes podrían reforzar para mejorar el miedo escénico, qué podrían hacer para presentarse mejor en público. Todos esos elementos comunicacionales que ustedes deberían explotar son los que van a ayudar a este lenguaje para que esa capacidad vaya mejorando en el ámbito educativo y luego profesional que ustedes deberán emplear, ¿sí? Tenemos también dentro del lenguaje algunas funciones y esto es importante, jóvenes. Aquí, más que yo explicarles cada una de ellas, yo les voy a ir dando ejemplos, ¿sí? Ejemplos relacionados con su perfil, para que usted, el momento que algún rato vaya a utilizar algún producto comunicacional, sea escrito o oral, tenga claro qué es lo que debería fortalecer como función del lenguaje para poder atraer al receptor y no hacer que su mensaje se distorsione o se confunda o de pronto nadie le atienda, ¿sí? Entonces, ¿qué son las funciones? Ayúdeme, por favor, algún estudiante dando lectura a esta partecita. Funciones del lenguaje. Son expresiones del emisor en la comunicación oral y del escritor en la comunicación escrita. El lenguaje se usa para comunicar una realidad, sea afirmativa, negativa o de posibilidad, un deseo, una admiración o para preguntar o dar una orden. Perfecto, gracias. A nosotros en el colegio ya nos enseñaron estas funciones y aparentemente nos daban ejemplos muy simples. Nos decían más o menos, bueno, la emotiva es cuando te das un abrazo, la emotiva es cuando de pronto le dices, qué bonita estás, y nos daban ejemplos así, ¿no es cierto? Nosotros vamos a dar ejemplos ya más encaminados a su perfil y a lo que ustedes podrían emplear para poder explotar estas funciones que podrían realzar la comunicación o cualquier producto que ustedes necesiten comunicar, sea en el área académica o profesional. Tenemos la función emotiva. Usted, mientras yo le voy dando el ejemplo, ustedes van a seguir la lectura de la definición, ¿no? Tenemos la función emotiva. La función emotiva está presente. Por ejemplo, el día que ustedes hagan una exposición, ustedes entran, saludan, dicen buenos días compañeros, buenos días docente. Es un gusto para mí el día de hoy estar frente a ustedes para poderles presentar el tema, la célula y sus partes, por ejemplo. Esa introducción que usted hace cuando dice es un gusto para mí estar frente a ustedes para presentarles el tema, ustedes están trabajando lo que es la función emotiva o expresiva. Un error muy frecuente que suelen cometer los estudiantes es que se paran al frente y dicen, el tema que me ha tocado exponer es este. Desde ahí, usted ya perdió la atención de algunos de los que estaban en audiencia. ¿Sí? Entonces, explotemos la función emotiva. El día que usted va a defender su tesis, usted tiene que saludar a cada uno de los miembros del tribunal. Pero todos esperamos solo el día que vamos a defender la tesis y ahí sí, porque ya vemos algunos videos, hacemos. ¿Y por qué no hacemos eso como parte de nuestro quehacer académico a lo largo de todas nuestras exposiciones? Y lo hacemos bien,
Lo hacemos bien, dando la formalidad a la exposición. Ah, claro, entonces todos dicen, chuta, desde el inicio nos están dando el respeto que nosotros merecemos y todos al menos procuramos estar atentos a ver qué es lo que nos dicen. ¿Sí? Ahí está la parte emotiva. Cuando, por ejemplo, ustedes tienen que redactar un ensayo, ¿sí? Y les dice, vamos a hacer un ensayo relacionado con, con el COVID y los riesgos que corren las personas que se contagian de esta enfermedad. Entonces, ¿usted cómo podría empezar el escrito? Tiene que tratar primero de sensibilizar, ¿no? Es decir, la problemática que aqueja la pandemia del COVID a nivel mundial, ¿no es cierto? Ha generado muertes que han dejado, qué sé yo, sin sus seres queridos a muchas familias, ocasionando todo lo que usted está trabajando. Entonces se está conmoviendo, está expresando, está sintiendo emotividad por la problemática del COVID. Sí, entonces usted introduce. No es que de una usted dice, el COVID a nivel mundial es una pandemia, es un virus que ha generado esto. No, siempre tiene que buscar frases que cautiven, que expresen, que atraigan. ¿Sí? Entonces ahí está presente la función emotiva. Tenemos la función conativa o apelativa. Es el cuestionamiento que usted hace, sea en productos comunicacionales orales o sea en productos comunicacionales escritos. Son cuestionamientos que tratan de influir en la conducta de la persona que le está escuchando. Cuando yo les digo, por ejemplo, estamos en una clase y les digo, frente a la explicación que les he dado de la cartografía, ¿cuáles serían los conceptos claves y los subtemas que ustedes detectaron del libro? Ah, les estoy cuestionando. Y habrá personas que sí me podrán decir, pero otras chutas decían, ¿y ahora qué digo? No leí. Entonces, eso va a hacer que todo ese momento del cuestionamiento, aunque sea se pongan a buscar, pues, y hace de que si estaban descuidadas, nuevamente retomen la atención, porque ya hay una pregunta. ¿Sí? Entonces, igual en el ensayo, ustedes tendrán que hacer un ensayo en la tercera unidad. En el párrafo introductorio usted tiene que trabajar una hipótesis, una pregunta. Ah, dice, yo voy a hablar acerca del impacto ambiental que han sufrido las Islas Galápagos en los últimos meses. Entonces, mi hipótesis va a ser, ¿cuál es la incidencia? ¿Sí? O usted dice, yo voy a formular una pregunta, pues, ¿cuáles son los factores que incidieron en la contaminación ambiental en las Islas Galápagos en los últimos meses? Esa va a ser la pregunta que usted va a contestar a lo largo de su argumento, de su ensayo. Entonces, ahí está presente la función apelativa o conativa. Tenemos la función referencial. La función referencial está presente, jóvenes, en las referencias bibliográficas que deben estar siempre presentes en las diapositivas, en los textos académicos, en los textos de investigación, siempre bibliografía. Cuando utilizamos una cita para reforzar alguna definición, ahí está presente la función referencial. La función metalingüística. La función metalingüística está presente, jóvenes, cuando ustedes, por ejemplo, necesitan de una definición general especificar algo particular. Por ejemplo, yo les digo el día de hoy, la comunicación es un proceso interactivo entre emisor y receptor, ¿sí? Con el único fin de retroalimentar una información. Le doy un concepto general de lo que es la comunicación. ¿Cuándo aplico la función metalingüística? Cuando yo le digo, a más de ello, la comunicación está presente en todos los ámbitos. Está presente para resolver un problema familiar, está presente para resolver problemas académicos, está presente para conocer la coyuntura del país, está presente para conocer datos científicos. Estoy dando particularidades. Entonces, claro, ahora estoy dando un ejemplo sencillo, que es el concepto de definición, y estoy luego dando ejemplos de ciertas particularidades de la comunicación. Ustedes me entienden. Pero ¿qué pasa en temas o en asignaturas que la gente piensa que solo con emitir el concepto general ya está entendido y no dan un ejemplo, no dan una particularidad? Ahí, en esas asignaturas más complejas, es mucho más difícil la comprensión. Entonces, ¿qué habilidad, cómo debe explotar
el sujeto que construya su mensaje a través de particularidades para hacer entender tal vez ese concepto general que para muchos no es entendible, ¿sí? Entonces, dependiendo los temas, dependiendo las asignaturas, dependiendo ustedes que en algún momento deberán publicar algo que evidenciaron en el laboratorio, deberán ir dando ejemplos, especificando las cosas para que la gente entienda, ¿no es cierto? Entonces ahí está presente la función metalingüística. Tenemos la función fática, es la que se utiliza, jóvenes, para iniciar o finalizar algo. Por ejemplo, cuando yo les digo, buenos días, jóvenes, el día de hoy en nuestro curso tiene tantos estudiantes, son situaciones que se van dando para poder encaminar ya lo que va a ser el discurso que se va a manejar en la clase. Ustedes igual, cuando ustedes llegan, encienden, saludan, se presentan, están trabajando lo que es la función fática. Cuando ustedes en un ensayo introducen, buscan los antecedentes adecuados, colocan correctamente la estructura para la hipótesis, están trabajando la función fática. Cuando concluyen el informe de laboratorio con las conclusiones que verdaderamente responden al cierre del trabajo, están trabajando correctamente la función fática, ¿sí? Y la función poética, jóvenes, consiste en producir una sensación estética de belleza o agrado. Pensemos en una exposición del área de química. Ustedes han de decir, chuta, ¿y dónde le pongo a la poética? Pensemos que la profesora de química les manda a hablar algo acerca de la historia, creo que hay alguna situación de la antigüedad, de cómo se concebía la química antes, ¿no es cierto? Entonces dice antes de exponer estas situaciones de la química, yo voy a ver de pronto alguna frase de Marie Curie, alguna situación de alguna persona que se dedique a hacer investigaciones en el área química, y esa frase la voy a colocar al inicio de mi presentación. Una vez que yo ya exponga de la introducción, aplique la función fática, entonces doy lectura de manera muy rápida a mi cita, entonces estoy incluyendo esta función que de una u otra forma va a ayudar a realzar mi mensaje. Ahí estaría presente la función fática. Y por último, jóvenes, para ya no cansarles más con las explicaciones, sino más bien ya ir a explicarles cómo construir la cartografía, solo voy a hablar por último este temita que también es importante para que ustedes entiendan en sí la contextualización de la tarea que deben hacer. Todo mensaje, jóvenes, tiene una intención o una interpretación denotativa y connotativa. En todas las áreas, cuando a usted le comuniquen alguna materia, sea cual sea, usted tiene que tener la capacidad para entender el mensaje desde estos dos enfoques, desde la parte denotativa y desde la parte connotativa. ¿Qué es la parte denotativa? Es la comprensión textual del concepto tal cual fue dado, sin cambios, ¿sí? Y la connotación, en cambio, es la apreciación, la interpretación que usted dio a ese objeto, ¿sí? Dependiendo lo que usted comprendió de esto que fue dado. Entonces yo le digo, a veces nosotros nos adelantamos a connotar sin haber denotado antes, y ahí es el problema. Entonces resulta que viene el profesor de cálculo y les dice, el día de hoy vamos a aprender lo que es el factoreo, ¿cierto? Entonces el factoreo es esto. Resulta que unas personas ni siquiera todavía tienen claro qué es el factoreo, pero ya se empiezan a imaginar que es difícil, que no se puede, que hay que revisar, que verdaderamente es un tema que complica a muchas personas. No. Primero tenemos que saber bien el significado, saber bien cada paso, saber su clasificación. Entonces, cuando ya hayamos conocido la profundidad, ahí recién podremos decir efectivamente. Generalmente connota el que todavía tiene debilidad en la parte de la comprensión denotativa, ¿sí? A veces el profesor en la prueba de cálculo les dice, vamos a resolver este ejercicio. Ni siquiera leen el ejercicio y ya se imaginan cómo tienen que resolver. Sí, y eso pasa porque yo he conversado con la compañera que les da cálculo y dice, les pongo los ejercicios y no sé de dónde me sacan unos procedimientos que ni siquiera tienen que ver con el ejercicio. Es porque se han saltado este paso. El día de hoy tenemos que hacer la cartografía. Para hacerla bien, ustedes debieron haber leído el libro.
Yo hoy día de forma denotativa les voy a explicar cuál es la estructura de la cartografía. Pero si usted no leyó el libro, por más que usted ahora me entienda la estructura de la cartografía, lo que va a hacer es imaginarse qué es lo que tiene que poner en los ejes y ahí va a verse afectada la nota. Entonces es importante que usted articule tanto lo que es la parte textual o marco teórico con lo que es lo connotativo y la parte práctica, ¿sí? Entonces, para resumir, jóvenes, el lenguaje denotativo es el lenguaje objetivo, acorde con la realidad, aquel que se emplea para decir las cosas tal como son o se presentan, con plena claridad, con el ánimo de ser entendido por sus oyentes, sin utilizar ningún tipo de simbología. El lenguaje denotativo se refiere de modo directo a un hecho o a un dato. Lo denota, lo nombra y su lectura no puede cambiarse. En todas las asignaturas, en todos los mensajes, primero tienen que saber bien cuál es el objeto, para luego imaginarse lo demás. El lenguaje connotativo es el de segundo orden de significación. Se refiere particularmente a las diferentes connotaciones o acepciones que se da a las palabras. Este es un lenguaje más expresivo, refleja lo que está en el objeto más todo lo que usted pueda imaginarse. Entonces, en la cartografía, usted tiene que poner en cada eje lo que es de poner en cada eje más lo que usted se imagine. Pero hay personas que ponen en cada eje lo que se imaginan y no lo que debía estar primero. Entonces, ahí se va a ver afectada la nota si es que no han leído. Listo, jóvenes. Entonces, voy a dar paso a las siguientes presentaciones para que puedan mirar. Estamos nuevamente en el aula, ¿me confirman, por favor? Sí, Lisa. Listo. Aquí tenemos, jóvenes, dos presentaciones. La una se llama presentaciones lenguaje y funciones y la otra presentaciones comunicación no verbal. Jóvenes, estas presentaciones están aplicadas o aplican la técnica de la cartografía conceptual de forma digital para usar como un recurso para cualquier presentación oral. Algunas incluyen ciertos conceptos de la unidad y amplían otros de forma connotativa para ampliar el contenido que no están registrados en la unidad, pero que tienen que ver con los conceptos de la unidad. Eso es la connotación, que está lo que debería ir en la unidad, más puntos adicionales que se connotaron, que son parte de, pero que están colocados ahí por ser parte del mismo sistema, ¿sí? Entonces, no voy a explicar en sí los contenidos de todas las presentaciones, sino los que efectivamente hacen alusión a la unidad. Los otros son ejemplos para que usted vaya mirando cómo debería ilustrar su cartografía dependiendo del texto que le tocó leer. Entonces voy a abrir esta presentación de lenguaje y funciones para que usted pueda darse cuenta. Ustedes van a hacer una carátula, ¿sí? Luego tienen la cartografía completa que la van a elaborar. Como ven, la cartografía completa es un esquema gráfico que parte de un concepto nuclear, y aquí me va a entender el compañero que yo le decía cuál sería ese concepto nuclear. Y 8 ejes. Los ejes son el eje categorial, el eje nocional, el eje caracterización, el eje clasificación, el eje diferenciación, el eje vinculación, el eje metodológico y el eje ejemplificación. Yo le decía al compañero que trabaje, o yo le dije de las ideas que él me dio, ¿no es cierto? Yo le di tres subtemas: la comunicación oral en público, el dominio comunicacional y los recursos de la exposición oral. Esos serían los 3 subtemas que él colocaría en el eje categorial. Aquí podría ser comunicación, podría ser expresión, podría ser lenguaje, lo que él considere que va a contener a estos 3 temas que con él mismo se han ido delimitando. Él podrá ver si es que los cambia y cada uno de ustedes tendrá que ver cuáles son los subtemas que van a trabajar
que les van a permitir a ustedes fundamentar los siguientes ejes. Una vez que ha colocado en el eje categoría los 3 subtemas, en el eje nocional usted tiene que definir esos temas. En el eje caracterización tiene que dar características de esos 3 temas. En el clasificación usted puede agruparlos, puede partir de un concepto que les contenga estos, o puede clasificar a los 3. Eso ya depende del juego, de cómo fue construido esos 3 conceptos para que usted aquí los agrupe, parta desde cada uno, o a su vez parta de un concepto más grande que los contenga. Eso ya depende de cómo usted comprendió el texto. Tenemos el eje diferenciación, funciona de la misma forma. Usted aquí puede decir, voy a diferenciar a los 3, voy a agrupar para diferenciar de los 3 solo 2, voy a ver solo, de aquí voy a tomar un ejemplo de signo, un ejemplo de lengua y uno de funciones para diferenciar solo eso. Ya depende de lo que usted considere que es más importante para usted desde su perfil y lo que usted vaya a necesitar a lo largo de su trayecto académico. En el eje vinculación de igual forma, puede ser solo vincular uno, puede vincular los 3, ya depende de cuánto usted leyó, de cuánto usted puede procesar, pero la información es amplia. Sí, mira, ¿no? Porque yo ahora me pasaba en un bosquejo y yo veía que 2, que 3 cosas en cada eje, no. Usted tiene que ampliarme y fundamentarme cada eje, no es que solo me llena cualquier cosita, tiene que dar fundamento a los ejes. Tenemos el eje metodológico, donde usted dirá, a ver, de todo lo que yo leí, en el libro había esto estaría dentro de los 3 elementos, o dentro de este, y frente a esta categoría yo voy a proponer tal paso o tales pasos para la resolución de este procedimiento, que es por lo que debería ir en el eje metodológico. Y en el eje ejemplificación, usted puede decir, yo voy a poner imágenes, voy a poner un video, voy a poner cualquier situación para ejemplificar todo lo que yo expuse en todos mis ejes. Entonces, así se construye la cartografía conceptual. Verán, cuando en alguna materia algún profesor le diga, lea este texto y elabóreme un organizador que puede ser la cartografía conceptual para sistematizar la información, usted deberá presentarle este organizador en una sola carilla, porque así se hace, así como está aquí, así se presenta el organizador, pero procesando tal vez a mano las cosas en cada eje. Pero yo la utilizo a esta cartografía en presentaciones para que usted pueda entender que a través del empleo de esta técnica usted podría ilustrar de mejor forma los temas expositivos que tenga para cualquier asignatura. Entonces, adicional a hacer esto, usted tiene que hacer la división en cada diapositiva por ejes. Entonces, lo que está aquí, usted dice, el eje categorial son los 3 conceptos, los que le decía el compañero, ¿cierto? Acá viene el eje nocional, donde usted va a dar las definiciones de cada concepto. Aquí viene el eje caracterización y usted va a dar características de cada concepto. En el eje clasificación, como yo le dije, usted puede agrupar, puede partir de un concepto más grande. Si usted revisa, aquí eran estos los conceptos: signo, lengua y funciones del lenguaje. ¿Cómo lo hemos hecho aquí? A partir del lenguaje se ha clasificado la lengua y el habla y todos estos elementos que forman parte de esta lengua. Y también se ha clasificado las funciones. Entonces, la forma, el esquema de cómo hacer depende de que usted haya leído y sepa cómo puede jugarse con los conceptos para dar la forma al eje que vendría a ser clasificación, donde usted debe listar elementos de esos conceptos que usted ha seleccionado en el eje categorial. Tenemos el eje diferenciación. Usted verá de esos 3 conceptos que usted tiene al inicio, ¿qué puede diferenciar? Entonces, usted tiene que precisar o elaborar un esquema para poder ir comparando o para poder ir diferenciando ciertos elementos. Alguien dirá, yo quiero, qué sé yo, diferenciar lo que es la categorización de temas de forma numérica de la forma alfanumérica que está en el libro, dependiendo lo que haya puesto acá, pero si es que aquí está considerando esta situación, entonces te dirá, eso me permite diferenciar acá. Entonces, eso ya depende de lo que usted fue entendiendo del texto. Aquellas personas que leyeron pueden entender que estos elementos están en su libro, ¿no?
Aquí tenemos el eje vinculación. Aquí, bueno, dentro del ejemplo están temas que de pronto fueron connotados para poder elaborar esto del lenguaje, pero esto no está en la unidad. Entonces yo les voy a explicar más bien cómo se trabaja el eje vinculación. En este eje usted puede hacer una tabla comparativa, ¿no es cierto? Hay una tabla comparativa en la que usted pone los conceptos, ¿sí? Y con qué se pueden ir comparando. Entonces usted puede decir, una presentación digital, ¿cómo ayuda a una exposición oral? Y escribe. Qué sé yo, el empleo de elementos no verbales, ¿cómo ayuda a una exposición oral? Y escribe. Entonces, es haciendo un análisis de cómo el concepto que utilizó una categoría ayuda. Yo aquí les dejo la libertad de que ustedes escojan el esquema que deseen para la vinculación. Pero lo que más suelen utilizar es la tabla comparativa, porque ahí ya me ponen los conceptos de arriba y con qué van a ir comparando para mirar la aplicabilidad. Entonces, eso ya depende del libro. Usted puede decir, la planificación de una exposición, ¿cómo ayuda en el aula de clase, por ejemplo? Entonces, usted mire qué puede vincular del libro. No voy a ir dando muchas ideas porque después, en el ejemplo de la cartografía, solo colocan las ideas que yo dije en el encuentro, cuando usted tiene que ir descubriendo a lo largo de la lectura de ese documento. Tenemos el eje metodológico. En el eje metodológico, ustedes tienen que trabajar pasos para la elaboración de algo. Pasos para la elaboración de una exposición empleando elementos no verbales, pasos para la elaboración de una presentación digital, pasos para la elaboración de un póster académico, pasos para la elaboración de un afiche, lo que usted considere y que está en el libro, ¿cierto? Y que tenga que ver con los 3 conceptos que usted ubicó acá. Usted no puede ubicar unos conceptos acá y darme pasos de algo que no tiene que ver con esos 3 conceptos. Tiene que ver, tiene que tener relación con eso. El eje ejemplificación, como yo le dije, si es que usted arriba me puso recursos empleados en exposición oral, usted aquí puede ponerme de pronto modelos o fotitos de una presentación elaborada en Prezi, de una presentación elaborada en ¿cómo es este? Genially, y otro en Canva. Dice, le he puesto 3 ejemplos de una sola presentación que me hice un print screen de cualquier parte para que pueda ver cómo queda ilustrada una presentación en PowerPoint, otra en Prezi, y otra en Canva, y otra en Genially. Dice, entonces así voy a hacer. Entonces eso ya depende de los 3 conceptos que manejó y de cuáles usted quiere poner los ejemplos acá. ¿Sí? Eso sería un ejemplo. El otro ejemplo, que también lo pueden luego revisar en su aula, es este de comunicación no verbal. En el que igual ustedes tienen que mirar que está aquí la cartografía, tenemos cada uno de los ejes, ¿no es cierto? Cada uno de los ejes. Tenemos aquí el eje categorial, ¿sí? Donde están los 2 conceptos que se han manejado. Ustedes tienen que manejar 3 en la tarea. Aquí tenemos el eje nocional donde se está definiendo los conceptos que están aquí en este eje. Aquí tenemos el eje caracterización con las características, ¿sí? De este. Tenemos el eje clasificación donde también se está clasificando que los elementos del segundo elemento, ¿sí? Del segundo elemento, ¿sí? De los elementos, se me pasó, se me volvió media loca mi máquina. ¿Sí? Aquí tenemos el eje vinculación, ¿sí? Donde estamos vinculando el lenguaje gráfico con el lenguaje corporal. Y aquí tenemos el eje diferenciación, donde estamos diferenciando los elementos corporales en una clase positiva de los elementos corporales en una clase neutra. Y aquí tenemos el eje metodológico, ¿sí? Donde están dando pasos a través de otro esquema que dice que los pasos para mejorar el lenguaje no verbal entre el docente y el alumno son el saber manejar una expresión oral, los gestos, la conducta táctil, la postura corporal, la vestimenta y el contacto visual. Sí, eso ya depende de lo que ustedes quieran poner como pasos para algo.
Y aquí hay un video, pero como yo le hice un PDF para que no se distorsione mucho en el enlace, no se lo pueden visualizar. Pero si ustedes me van a mandar como ejemplo un video, sería bueno que no hagan PDF al trabajo para yo poder visualizar el video y mirar qué es lo que seleccionaron. Jóvenes, esto es lo relacionado con la cartografía. ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? En caso de que, perdón, Le escucho. no le enviamos video, el deber es en PDF. No, o sea, yo les doy la libertad de que lo hagan en PDF o así normal. Pero si es que desean mandarlo en PDF, lo mandan en PDF. No El tengo deber problema. individual. Sino que en las presentaciones siempre para poder visualizarlas hay personas que les ponen ciertas situaciones para poder mirar la interactividad, porque esos son elementos no verbales. Entonces mejor prefieren no hacerlo PDF para poder revisar. Ya, muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. En la parte de ejemplificación dijo que podíamos poner capturas de PowerPoint, Prezi o Canva. Ujú. O sea, ¿sería de la presentación en total o de la parte que nosotros queramos hacer énfasis? Tiene que poner ejemplos relacionados con los 3 conceptos que usted trabajó en el eje categorial. El eje categorial determina la información que va a ir derivando en cada eje. Entonces, cuando usted llegue al ejemplo, usted tiene que trabajar cuadros, dibujos, ejemplos de algo que tenga que ver con lo que usted desarrolló en todos los ejes, porque se supone que es el último eje el que a través de ese ejemplo muestra lo que usted ya ha ido argumentando en los ejes. Entonces, mejor serían imágenes que existan Podría ser dentro de ese. imágenes, claro, podría ser, qué sé yo, hay personas cuando estamos presenciales, videos, por ejemplo, están tocando el tema de dieron muy la importancia de la redacción científica. Ellos me hacen un video en decir los pasos para elaborar un artículo científico son los siguientes y aparecen ellos en la imagen y empiezan a visualizarse los pasos. Entonces eso ya depende. Ahorita como no se está haciendo este trabajo en grupo, la idea es que ustedes busquen de forma connotativa un ejemplo que recree los contenidos que ustedes mandando en cada eje. Y bueno, en este caso, como dijo del video, por ejemplo, en la clasificación, ya que solo es delistar los subtemas, por decirlo así, podríamos hacer en video e insertarlo en la diapositiva, o sea, video nuestro. ¿Pero en dónde? ¿En el eje, para el eje de ejemplificación? En el categorial, por ejemplo, ahí que solo debemos enlistar los temas. En el eje categorial, claro, usted podría listar y aparte hacer un video, pero no, en el eje categorial de pronto más bien es más simple para seguirle enfocando y más bien en el ejemplo ahí podría fortalecer la parte interactiva. Ya. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Voy a compartir la pantalla, joven, lo que necesitan ustedes mirar. Me confirman, por favor, si es que ya están viendo este core. Y están mirando un Word. No, listo. Me confirman, por favor, si ya se está compartiendo la pantalla. No, No, se nos está ¿Sí? viendo. se No trabó la todavía. pantalla. Se quedó. A ver. Miren.
Ahí. ¿Ahí ya se compartió o no? Todavía no. ¿Se compartió o no? No, profe. Confírmeme, por favor. No, profe. Confírmeme si están compartiendo la pantalla. No. No. No, profe. A ver. Es que debe estarse ya compartiendo, porque ya, a ver ahí, mírele. No, No, profe, no, incluso su Luis. voz suena full despacito. ¿Ya se compartió o no? Se quedó ahí. No, profe, se le escucha recortado. Y no se le escucha bien. Sí. ¿Me confirman, por favor, jóvenes, si se está compartiendo Tal vez es el la internet, pantalla? profe, porque se le escucha bien. No, se le escucha entrecortado también. Miremos. ¿Ya se compartió o no? No, profe, todavía no. ¿No se comparte? No, Liz. No, profe. Es raro, jóvenes, porque yo me estoy conectándome desde mi internet solo para mí. Ya me desconecté. Nuevamente voy a compartir, por favor, para ver si es que ya se puede visualizar. Ahí, ¿se les comparte o no? Sí, ahí sí. Listo, jóvenes. Entonces, no se olvide, ustedes son del paralelo 2. La tarea la deben presentar el miércoles 15 de diciembre hasta las 9 de la mañana. Son 11 diapositivas.
En esas 11 deberá estar carátula, cartografía completa, eje categorial, nocional, caracterización, clasificación, vinculación, diferenciación, metodológico, eje ejemplificación y bibliografía, ¿sí? No se olvide que esos son los elementos que se deberán considerar. El aula va a estar habilitada, les recalco, va a estar habilitada hasta el jueves, pero ustedes toman clases los miércoles y la tarea debe ser enviada hasta el día miércoles, por favor, porque ese día mismo yo empiezo a evaluar mientras me van subiendo las tareas correspondientes a este paralelo. Eso es con relación a este grupo. Asimismo, jóvenes, quiero compartirles para que tengan claro, en la pestaña inicio es importante que ustedes vayan revisando la guía, ¿sí? Si usted revisa la guía, si usted revisa la guía, nosotros tenemos estas 2 semanas que ya nos hemos reunido, ¿no es cierto? Hemos hablado de la lectura, de los contenidos relacionados con la unidad y se les ha explicado el tema de la cartografía. De aquí nosotros nos vamos a volver a ver el lunes 4 de enero, pero ustedes tienen 2 semanas que tienen que trabajar 2 tareas. La siguiente semana, que es el 16, tienen que presentar ustedes la tarea, les dije, ¿no es cierto? El 16, 14, 15, si el 16 tienen que presentar la tarea, que tienen que hacer la tarea individual que está aquí en la guía, ¿sí? Y el 21, la semana del 21 al 23, ustedes deberán hacer los grupos virtuales según el listado que ha sido enviado con la coordinadora del paralelo. Nombrarán un coordinador por cada grupo y discutirán los temas de mayor importancia. ¿Cómo van a hacer esto, jóvenes? Mientras en la tarea individual, ustedes proponen 3 categorías en el eje categorial, esas categorías tienen que discutir luego la siguiente semana en el grupo para de las 3 que presente cada uno de los 5 estudiantes, verificar cuáles serían las más importantes, ¿sí? Porque estas, usted me va a comentar el día 4 que nos vamos a mirar, usted me va a comentar, ¿sí? Vamos a retroalimentar, vamos a hacer una retroalimentación de cada grupo, que me cuenten cuáles fueron las ideas que escogieron, qué les pareció y todo eso. Y aquí yo les voy a explicar cómo se va a hacer el foro y qué elementos deberán considerar para la tarea en el foro. Entonces es importante que se reúnan porque yo con la lista voy a ir preguntando grupo por grupo qué extrajeron, ¿sí?, de ese trabajo grupal. Eso les voy a preguntar el 4 de enero que retornamos a las actividades luego de esas vacaciones que van a tener a partir del 24. ¿Sí? Eso es lo que yo les quería comentar para que tengan pendiente en la guía y sepan que 2 semanas ustedes tienen que trabajar de forma autónoma de acuerdo a los lineamientos que se ha considerado para la planificación de esta asignatura. Eso es, jóvenes. ¿Alguna situación que ustedes me quieran consultar? Quería verificar si estaba el 16. Miércoles no es 15, miércoles es 16, jóvenes. No se olvide. Eso caí en cuenta ahora que les leía esta, ¿no? Lunes es 14, martes es 15 y miércoles 16. Sí se está compartiendo, ¿no? Revise esto. Es el miércoles 16 la entrega de la tarea. Eso es, jóvenes. ¿Alguna pregunta, algo adicional relacionado con la tarea que tienen que presentar? Profe, ¿dónde va la cartografía completa? ¿Cuál es el tema central? ¿Cartografía? No, no necesariamente. O sea, la cartografía es el esquema gráfico que están aplicando. No necesariamente tiene que ir el tema cartografía. Tiene que ir el tema central de lo que usted va a exponer en cada uno de los ejes. Comunicación oral, expresión oral, presentaciones orales, lo que usted considere de su libro que leyó, lo más importante, eso va en el núcleo. No necesita ponerme cartografía. Es como cuando usted hace un mapa conceptual, no necesita ponerme mapa conceptual.
No necesita ponerme mapa mental. Simplemente me pone el tema. Así es la captura. Muchas gracias. Listo, gracias. La compañera Briones me está haciendo una pregunta. Sí, profe, disculpe, era sobre si las diapositivas deben ser en PowerPoint o podemos usar otras páginas para poder hacerlas. Mire, yo le dije en PowerPoint porque es lo más sencillo y es lo que tienen la mayoría. Pero si ustedes pueden hacer en otra situación, en otro programa, ustedes lo pueden hacer. Lo que sí tiene que estar bien hecho lo de los ejes, ¿no? O sea, yo voy a calificar es los ejes, más no el programa que utilicen para hacer las presentaciones. Ya, profe, gracias. Ujú. ¿Alguien más que tenga alguna? Yo tengo una pregunta. ¿Hay que guardar el archivo con algún nombre en específico o en algún orden? No, verán, en el aula virtual tiene usted en el aprendizaje autónomo, está el nombre de la tarea, entonces usted le va a poner así, tarea 1, diapositivas PowerPoint. ¿Sí? Gracias. ¿Cómo está en la tarea? ¿Sí? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Yo, profe, no hice la tarea, pero le quería preguntar si no hay asistencia para esta materia, ¿verdad? No hay que registrarla. Estamos registrando la asistencia en el chat, señorita. Al final yo les había dicho que cuando yo me despida, yo dejo unos minutos abierta la reunión y ustedes están registrando la asistencia y yo estoy colocando de forma física. Si es que la universidad me solicita al final asistencias, yo considero las que yo tengo anotadas. Y si no, pues no, porque el semestre anterior no consideraron las asistencias en el proceso de evaluación. Ah, ya, entonces apenas se desconecten, nosotros registramos la asistencia en el Sí, chat y yo les podemos salir. di, así fue la semana anterior. No sé si usted estuvo presente, pero yo ya les di esa indicación de que cuando yo me despida tienen un tiempo para ir poniendo el nombre y el apellido o una manito en constancia de que están aquí presentes. Y yo ya registro luego mis listados. Ya, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguna situación adicional? ¿Algo que quieran preguntar, no? Si todo está claro, yo creo que voy a dar paso para que coloquen sus asistencias y nos veríamos la próxima semana. Una cosita, si ustedes requieren una tutoría para este tema, el requisito es que ustedes ya me traigan la cartografía completa, al menos un bosquejo, o sea, de todos los ejes, para yo poder ir mirando y diciéndole esto le falta, esto hay que quitar, esto hay que colocar, pero no así solo para dar ideas. Ya tendrían que traer un bosquejo de conceptos de los que ya han trabajado cada persona. Entonces yo en la reunión que hagamos, yo pediré que compartan pantalla a algunos compañeros y ahí se va retroalimentando con los otros, ¿sí? Así se va a trabajar la tutoría para este tema en el caso de que la requieran. Y si no, pues ustedes trabajan y suben la tarea en la fecha indicada. Eso es lo que quería comentarles. Si no hay nada más de preguntas, yo les agradezco que tengan una excelente tarde. Nos